Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una casa espectacular. Hoy vamos a hablar de una casa que cada vez que sale un lanzamiento nuevo, cada vez que pruebo un perfume o cada vez que huelo un perfume de esta casa, sé que voy a tener que abrir la cartera, sacar el dinero y acabar comprándome el perfume. Vamos a hablar de la casa de Fugazi. Fugazi es sinónimo de performance espectacular, es sinónimo de aromas increíbles, y en la colección que yo tengo de la casa de Fugazi existen verdaderas joyas que apenas han sido reseñadas en YouTube. Buscáis un vídeo o buscáis una reseña en la que buscáis un perfume que sea diferente, con personalidad, para una determinada situación, o buscáis simplemente una guía de compra de perfumes de la casa de Fugazi, chicos, coged, sentaros, poneros cómodos, que tras la intro os doy una información que vale oro. Tras la intro comenzamos. La primera de la que vamos a hablar, como ya he comentado anteriormente en la intro, es una fragancia de la que existe poca información. Vamos a hablar acerca de Workaholic, cuyas notas de salida son notas florales, cuyo corazón son café y rosa, y cuya base son ámbar, vainilla y almizcle blanco. ¿Qué tenemos en Workaholic? Esta es la fragancia. Tenemos una salida inicial energética en la que vamos a notar un café tostado. Esa sensación, ese punch, ese golpe instantáneo o duro de café es la misma sensación que os puede transmitir, por ejemplo, una mañana cuando estáis preparando el café recién levantado, cogéis vuestra taza y el instante antes de pegar vuestro primer sorbo de café, ese aroma que os viene de café recién hecho, ese aroma y ese sorbo que pegáis de café, esa sensación que sentís del café, esa es la sensación que vais a sentir vosotros energética de la fragancia con el aroma del café. A medida que la fragancia va secando, vamos a ir notando como las notas florales van a rebajar esa intensidad, es decir, las notas de salida, las notas florales van a rebajar la intensidad aportándole frescor a la fragancia. Unas notas florales que van a venir de enlace con la etapa de transición. ¿Por qué? Porque en la etapa de transición las notas de corazón, que es en este caso la rosa, la que acompaña el café, va a aportar a la fragancia un mayor matiz floral a la fragancia y va a coger y va a darle cierto toque atalcado y apolvado. No le tengáis miedo ni a las notas florales ni a la rosa. No es casi perceptible, ¿ok? Es un aroma exquisito, espectacular de ese café, pero rebajado, y vais a sentir ese matiz floral, pero no es un matiz floral que notéis como femenino, para nada. Y lo vais a notar ligeramente atalcado, apolvado, pero para nada es nada femenino, ¿ok? Es muy elegante, muy sensual, es lo que os quiero transmitir. A medida que la fragancia va a ir secando, ese carácter apolvado de la fragancia va a ir desapareciendo y va a acabar quedando una fragancia cremosa de vainilla, ligeramente dulce, con ese toque de café. Una fragancia espectacular, donde para nada es una fragancia típica de café, ni es una fragancia gourmand, para nada. Una fragancia que, si queréis destacar, por ejemplo, para una jornada laboral, es una fragancia, un perfume espectacular que sin duda os recomendaría. Si es para destacar en una salida, también, siempre y cuando no sea una salida nocturna, totalmente recomendable. Es una fragancia, para mí, que llama muchísimo la atención, una fragancia que tiene un aroma a café avainillado, con ese toque avainillado dulce, espectacular, muy elegante, moderno. Una fragancia, para mí, increíble. Rendimiento esto tiene 10 horas en piel sólida. Una fragancia que yo considero que puedes usarla durante todo el año. Ahora sí, os digo, yo no la usaría particularmente expuesto al sol en verano. Pasamos a la siguiente fragancia, Parfum 1. Una fragancia que es extracto de parfum, un perfumazo. Me lo voy a atomizar y os cuento las notas que tiene, para que veáis. Notas que tiene Parfum número 1. Parfum número 1 sale con una nota de limón, menta, mandarina y grosellas negras.
En el corazón tiene incienso de olíbano, flor de azahar, dábana y pimienta rosa. Y en la base tiene cedro, pachuli, musgo y almizcle. La acción que tú tienes es una salida enérgica, refrescante y jugosa al mismo tiempo. Las notas dominantes de la fragancia en su salida es la naranja y la menta, ¿ok? Esa sensación vaya acompañada, esa sensación refrescante vaya acompañada de matices afrutados y cítricos, ¿ok? Esos matices afrutados y cítricos vienen dados obviamente por esa parte de la grosella negra y por el limón. Chicos, fragancia que a medida que va transicionando hacia su secado, vamos notando cómo vaya apareciendo cierto carácter herbal, cierto carácter verde, aromático, que va a ser protagonista en la transición hacia su secado. Esa sensación o ese matiz aromático que vamos a tener en esa transición hacia su secado se va a ver potenciado por el incienso. Ese carácter aromático va a servir de puente entre la salida que hemos tenido inicial refrescante, energética, jugosa, ¿ok? Y el secado de la fragancia, un secado de la fragancia que es amaderado, con matices amaderados y terrosos. Vamos a encontrar un sándalo muy sensual, un sándalo cremoso, que va a tener matices amaderados por el cedro y matices terrosos por el pachuli, ¿ok? Una fragancia que yo la noto masculina, totalmente, ¿vale? Más que femenina. Esta no es una fragancia, para mí, bajo mi punto de vista, unisex, para nada, es una fragancia masculina, en la que el rendimiento es impresionante, un rendimiento igual que el anterior de unas 10 horas aproximadamente y con una proyección, una estela que se hace notar, pero bien. Una fragancia diferente que podréis usar como fragancia firma para cualquier situación, en cualquier estación, totalmente, ¿ok? Bajo mi punto de vista, una fragancia que tiene una versatilidad impresionante. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar es la fragancia de Sugar Daddy. De esta fragancia os he hablado ya en algún que otro vídeo. La salida de Sugar Daddy tiene bergamota y naranja, un corazón de grosellas negras, clavo de olor, nuez moscada y jazmín, y una base en la que tenemos ámbar gris, tenemos pachuli, tenemos cachemira y tenemos musgo. ¿Qué sentimos cuando atomizamos Sugar Daddy? Es un espectáculo, os lo digo de antemano. Es una fragancia en la que sentimos cómo se fusiona perfectamente los matices ácidos, refrescantes de la bergamota con el carácter dulce que tiene la grosella negra y la naranja. Chicos, en la salida es una salida espectacular en la que notamos esa sensación refrescante con esos matices dulces que la hacen una fragancia deliciosa y súper llamativa en la salida, que a medida que va transicionando hacia su secado vamos notando cómo se va volviendo ligeramente más cálida, vamos a notar cómo ese clavo de olor, esa nuez moscada y ese jazmín va a empezar a actuar sobre la fragancia para equilibrar el dulzor que tiene en la salida y hacer una fragancia, como ya he dicho, más cálida, más masculina y ligeramente especiada, pero que cuando va transicionando hacia su secado vamos a ir notando cómo esa parte especiada y floral que tiene en el corazón se va a empezar a entremezclar con esas notas de base, ¿ok? Y esa sensación que nos va a transmitir esa mezcla de aromas y de notas de base y corazón nos va a transmitir a nosotros o nos va a dar cierto carácter limpio a la fragancia, un carácter limpio a la fragancia sensual, cálido, dulce y ligeramente apolvado. Es lo que vamos a tener nosotros en la fragancia en el secado de Sugar Daddy, una fragancia que es súper llamativa, una fragancia que está hecha para cualquier situación, para cualquier ocasión, la puedes usar en cualquier estación, siempre y cuando tengas cuidado con el número de atomizaciones. No es una fragancia que sea invasiva, pero que se hace notar bastante, un aroma que agrada muchísimo. Os voy a presentar la fragancia de Vanilla Haze, una fragancia que obviamente es de vainilla,
Así que os voy a coger y os voy a decir las notas que tiene esta fragancia. Tiene unas notas de salida de avellana, almendra, tiene también leche de coco y mandarina. En el corazón tiene vainas de vainilla, abatonca, y en la base tiene ámbar, almizcle, cachemira y caramelo. ¿Qué es lo que me transmite a mí esta fragancia en su salida? Pues chicos, efectivamente es una fragancia de vainilla, pero una fragancia de vainilla, no de una vainilla cremosa, no es una vainilla densa, es una vainilla liviana, donde se nota que las moléculas que conforman la fragancia no tienen una densidad alta, porque se siente aérea, se siente volátil, ¿ok?, en su salida. Es una fragancia que tiene cierto matiz lactónico, ¿ok?, dado por ese coco. Es una fragancia en la que sí vamos a sentir esa vainilla dulce, ligeramente lactónica, ¿ok?, pero que no se parece en nada a un postre gourmand como es la de Biancolate, ¿vale? Para nada. Ni tan denso, ni tan opulento como la de Biancolate, ni tan invasivo como la de Biancolate. Esta fragancia es más elegante, más discreta, como he dicho, más aérea, más volátil, una fragancia en la que sí vamos a notar esa sensación dulce del caramelo o del crème brûlée, y vamos a notar esos matices en el secado almizclados que va a tener la fragancia, que le va a aportar cierto dulzor o cierto punch más de dulzura a la fragancia. Es una fragancia para mí totalmente unisex, más elegante, muchísimo más elegante que la de Biancolate, y en la que la vainilla es una vainilla que no es cremosa, que no es densa, que puedes usar en cualquier situación, en cualquier estación. Es decir, una fragancia que tiene una versatilidad en cuanto a estaciones y situaciones increíble. En cuanto a rendimiento, ¿qué os digo? ¿Es igual que las anteriores? Pues no, esta es una EDP, las otras son extractos y aguantan un poquito más que esta. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar es posible o seguramente la mejor fragancia que tiene actualmente, bajo mi punto de vista, sin haber olido todavía el extracto de Vanilla Haze, es la de Passion Fruit, en la que tenemos una salida tropical de un mango y un maracuyá exquisito. Esta fragancia ya la he reseñado yo en un vídeo anterior, con lo cual voy a pasar muy por encima de la fragancia, os dejaré la etiqueta aquí arriba, para que si queréis conocer más acerca de ella, indagar y podéis informaros un poquito más acerca de ella. Es una fragancia que tiene esa salida tropical de ese mango y ese maracuyá, una fragancia que no se siente excesivamente dulce, pero sí se siente densa y masculina, ¿ok? Una fragancia que vamos a tener también matices amaderados, ahumados y cierto carácter terroso, ¿vale? Pero, chicos, es una fragancia espectacular, es poco, con un rendimiento, una proyección, una estela increíble. Esta es una fragancia que yo la usaría para otoño, invierno y determinadas ocasiones en verano, es decir, por la noche. Yo esta fragancia no es una fragancia que utilizaría de día, por la densidad que tiene, por la potencia que tiene, por la fuerza que tiene. No es una fragancia que yo utilizaría como fragancia diurna en verano o primavera. Esto es una fragancia para hacerte notar, ¿vale?, un carácter tropical, para hacerte notar en noches de primavera y noches de verano. Esta fragancia tremenda, ¿ok? Así que si queréis conocer más acerca de esta fragancia, os dejo la etiqueta aquí arriba para que le pinchéis y os lleva al vídeo donde está la reseña completa de Passion Fruit. Chicos, vamos por la última fragancia, y esta última fragancia la he dejado para el final porque es una de las fragancias de las que existe bastante poca información, tanto en redes sociales como en YouTube, y es la fragancia de In Love with the Coco. Y sí, chicos, está basada en el coco, ¿ok? Así que os hablo y os cuento un poquito acerca de ella. Es una fragancia que tiene como notas de salida bergamota y ralladura de limón. En el corazón tenemos agua de coco, flor de azahar de naranjo, geranio y rosa. Y en la base teníamos almizcle,
ámbar y almizclambreta. Increíble que cuando la atomizas lo primero que vas a sentir es su carácter refrescante y chispeante, ese carácter refrescante y chispeante que te va a dar las notas de salida. Esa bergamota y esa ralladura de limón la vas a sentir de forma increíble, que te transmite una sensación como de limpieza, no es una sensación dulce, todo lo contrario, una sensación limpia, como la de cuando tú sales recién duchado. Ese aroma de coco para mí es como cuando te has acabado de duchar, estás limpio y coges y te aplicas tu crema corporal de coco o tu leche corporal de coco. Pues más o menos esa misma sensación. Un coco que está estructurado sobre una base floral y sobre un fondo aromático. Una fragancia que para nada la considero una fragancia tropical, esto no es una fragancia ni para ir con camisa de flores ni gorrito de paja, ¿vale? Bajo mi punto de vista no es de ese tipo de fragancia, es una fragancia más elegante, una fragancia que es para usar con camisa de lino, ¿vale? Para usar con pantalón corto beige o pantalón largo beige, ¿vale? Tus zapatillitas para ir al chiringuito o con tu pantaloncito de lino. Totalmente espectacular la fragancia, una fragancia que en su secado es de almizcle dulce, ligeramente cremoso y seco, ¿vale? Vamos a tener una sensación limpia en su secado, ¿ok? Una fragancia, bajo mi punto de vista, increíble, con un rendimiento buenísimo, estamos hablando de 10 horas tranquilamente en piel, con una proyección y una estela buenísima también. ¿Que es una fragancia más para primavera y verano? Os digo, sí, pero también la podríais usar ustedes en otoño e invierno, para una cita o para algo más íntimo. Es una fragancia espectacular que le podréis llegar a dar el uso que queráis, porque la siento muy versátil por ese tipo o ese carácter elegante y limpio que tiene la fragancia. La considero súper versátil, tanto en situaciones como en estaciones. Así que chicos, una fragancia que es una joya súper escondida de esta de Fugazi y que merece la pena testearla. Os lo aseguro que es un perfumazo muy a tener en cuenta. Esta y Parfum 1, os digo chicos que son dos fragancias que se habla poquísimo, son dos fragancias espectaculares, os lo aseguro. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado lo que os he traído, dadle al like, compartir y comentar. Y si os gusta el contenido que os estoy trayendo, suscribiros, que es súper importante. Así que sin más me despido, espero que haya gustado y lo que suelo decir siempre, cogeros por la sombrita, para adelante cartucho del cañón, nos vemos los culos. Nos vemos en el próximo vídeo.